frío en invierno, que era impresionante. Teníamos un pequeño radiador eléctrico, pero ese fue el primer cambio. Bueno, el segundo cambio. Primero fueron los hogares, nos fuimos a este local que nos dejó un hermano que tenía esta tienda, esta fábrica, mejor dicho. Luego de allí nos fuimos a un local que estaba detrás, un poco más grande. Luego fuimos a otro local un poquito más grande, porque ya no cabíamos. De ahí ya nos metimos en una nave industrial hasta que se llenó y ya finalmente construimos un edificio, para gloria de Dios. Pero que al ver esto me siento también animado, porque soy solamente el fruto de lo que va a empezar a pasar. Y hay que seguir ahí luchando para que el mensaje del Evangelio se predique en todos los lugares en los que podamos encontrarnos. Amén. Así que para mí es una alegría, aparte de que haya ganado el Madrid a Borussia Dortmund, ¿no? Eso es otra historia, pero que también sirve para la alegría. Y para mis amigos en Alemania les mandé un lo siento, lo siento porque habéis perdido el juego bien, pero el Madrid ha sido mejor, como era de esperar. Bueno, lo cierto es que para mí es una alegría estar entre vosotros, porque es el efecto de ver lo que va a pasar. Es muy bonito el saber que Dios está ahí y que más cosas van a ocurrir. Y aunque vosotros no lo veis en este momento, nosotros, como ya miramos hacia atrás muchas experiencias, sabemos que Dios va a seguir obrando en esta iglesia. Así que ánimo, adelante y no os desaniméis, porque hoy cuando hemos venido no nos funcionaba el ordenador, no nos funcionaba casi nada, incluso la tablet que uso yo para predicar tampoco me funciona, no sé qué la pasa, pero bueno, el Señor y el Espíritu Santo, como Espíritu Santo, está aquí presente. Amén. Amén. Bueno, yo lo que quería reflexionar, sabéis que empezamos un nuevo periodo de sermones, acabamos los salmos, la semana pasada acabaréis el último salmo, un salmo lleno de alegría, por cierto, un salmo que nos llamó a cantar, incluso a danzar el otro día en la iglesia donde estuvimos, de ver lo que Dios nos hace sentir cuando sabemos que Él nos ha liberado de la cautividad y que podemos disfrutar de la libertad que nos ha dado el haberle conocido. Pero hoy quería también reflexionar sobre lo que vamos a empezar. Vais a ver varios textos que se van a encontrar en el libro de Efesios, la carta de Efesios, mejor dicho. Y pensando sobre esto, en las reflexiones que uno va haciendo a través del texto, que vamos a meditar, que ahora os diré cuál es, os mantengo en la tensión, no sé si habrá parecido. Todos sabéis el texto, la famosa frase latina, ¿no? Tempus fugit, el tiempo vuela, tiempo vuela. Y es un poco de lo que vamos a tratar hoy en la epístola de los Efesios. Hace no mucho, unos 100 años, estamos hablando de primeros del siglo XX, se pensaba que todo estaba ya solucionado. Lo sabíamos todo. Incluso se llegaba a decir que podíamos contar la historia, lo que ha ocurrido, de manera completamente objetiva. Es decir, las cosas han pasado. Y han pasado así, 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 así. Bueno, después de tantos años, la conclusión final es que no tenemos ni idea de que la historia nos lo cuentan los que ganan y a veces también los que pierden de otra manera. O a veces incluso ya nos la cuentan por internet. Entonces ya ni la historia ni siquiera podemos tener cierta certeza de lo que ocurrió. Hace un tiempo salió la historia de la guerra civil en España. Supongo que los que no sois españoles habréis oído hablar de la guerra civil. Aquí hubo una guerra civil, no hace 60 años, donde los españoles se mataron los unos a los otros y la colección esta que salía de la editorial Planeta decía la guerra civil desde las dos perspectivas. O sea, se puede pensar que hay perspectivas sobre esto. ¿Ocurrió una cosa o ocurrió la contraria? Son perspectivas. Vosotros imaginaos la incertidumbre en la que nos encontramos ante esta situación. Y es que terriblemente, por mucho que la ciencia ha avanzado, el pensamiento ha avanzado, lo cierto es que tenemos un montón de incertidumbres. Y en un momento dado, pues dijeron, pues no hay manera de saber lo que es la verdad. Y por tanto empezó un movimiento que se ha hecho muy reconocido en el mundo, el posmodernismo. Ya no hay certezas. No hay certezas ni en la historia, ni en la ciencia, ni en la política. ¿Para qué deciros de la política? Que ahora mismo no sabéis, no sabemos a quién podríamos decidir votar, porque cada uno ofrece lo que aparece el paraíso, pero que luego al final el paraíso es para los que gobiernan. Pero lo cierto es que ni siquiera la ciencia, no hace ni 100 años, bueno, mucho menos, hará unos 60 o 70 años, dos científicos muy importantes, muy influyentes, que de uno seguro que habéis oído hablar mucho, de Einstein, y el otro que no era tan conocido, Heisenberg, pero que los dos llegaron a la conclusión de que ni el tiempo ni el espacio lo podemos saber. El tiempo y el espacio son relativos.
absoluto. Bueno, a nivel cosmológico, es verdad que ni el tiempo ni el espacio. Incluso nos dicen que el espacio es curvo. Es decir, que vivimos en un espacio que se curva sobre sí mismo. Claro, suena un poquito raro cuando no estás un poco involucrado en la física moderna. Pero lo curioso de todo el caso es esa idea de teoría de la relatividad. Nada es de lo que parece y lo que podemos creer. Todo puede ser diferente a lo que pensamos. Incluso en un momento dado ni la materia, ni la submateria, ni nada están en un lugar concreto. No sabemos nada. Se llegó a pensar que era imposible saberlo y de hecho, en principio los físicos empiezan a creer que el universo es más un gran pensamiento que una gran máquina, como pensaban los antiguos físicos. Pero Heisenberg fue más lejos y llegó a hablar del principio de incertidumbre. No sabemos nada. Si habéis visto alguna película de estas modernas sobre el espacio y sobre todas estas cosas, habréis oído hablar de Schrödinger y su famoso gato. Bueno, según el gato de Schrödinger, tú te puedes tener un gato en la caja o no, porque tú no puedes saber si tienes un gato en la caja mientras no lo abras y lo mires. Según Schrödinger, es muy probable que te lo encuentres, pero también podría ser que no estuviera el gato, por el principio de incertidumbre. Todo esto, lo único que nos lleva, no es para darnos una lección de física moderna, sino que todo esto nos lleva a la situación tan desesperante que es que la gente vive sin saber para qué, ni en qué dirección, ni en qué creer. Y ese es el gran problema del mundo en el que vivimos actualmente. Los jóvenes lo están pagando mucho más, porque es evidente que los problemas psicológicos entre la juventud han aumentado de una manera muy fuerte, a diferencia de los adultos que también están viviendo una época con muchísimos problemas mentales, que nacen de la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a ocurrir dentro de 10 minutos. Pueden cambiar las cosas de una manera tremenda. Anteriormente creíamos que ya se había conseguido la paz en el mundo y veis cómo en un momento dado se produce una guerra en Europa que no sabemos a dónde nos va a conducir. Y siguiendo la profecía bíblica, vemos Israel que se ha metido en una trifulca, una guerra tremenda, una guerra de cifras, de información que tampoco sabemos si es verdad, pero que efectivamente muestra que el mundo en absoluto está en esa situación de alegría en la cual nos gustaría realmente estar. Claro, ¿y esto qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando en esta mañana? El tema del que vamos a hablar esta mañana tiene que ver con algo que es también relativo, que no habla de certezas, y es el tiempo. El tiempo. Ahora mismo el tiempo nos parece que no transcurre, pero el tiempo va transcurriendo. Y el tiempo transcurre a una gran velocidad, como os decía con la frase del principio. Tempus fugit, el tiempo vuela, va a toda velocidad. Y eso se da uno cuenta cuando va acercándose a la edad en la que ya te queda menos de lo que ya has vivido. Y entonces te das cuenta de que todo esto ha sido rapidísimo, y es porque el tiempo es relativo. Según demuestra la psicología, una persona que en un momento dado, aunque lo has vivido en tu propia experiencia, lo has vivido muchas veces, en un momento en el cual lo estás pasando muy bien, el tiempo se te pasa enseguida. Mientras que cuando estás pasando un problema duro y difícil, el tiempo parece que nunca llega a cumplirse y que se alarga el problema durante mucho tiempo. Cuando en realidad, a lo mejor podría tratarse de la misma cantidad de tiempo en un reloj. Y es porque el tiempo es también relativo según nuestras circunstancias emocionales. Por eso es curioso que este tema tan importante del tiempo sea algo que también el apóstol Pablo tiene en cuenta. Y es lo que vamos a meditar en esta mañana. Si vais al texto que está de sí, de Efesios 5, 15 y 17, podéis seguirlo. Tenemos un antes desde el 5.1 hasta el 5.14 y luego posterior al 5.17, el 5.18, y es un poco para ponernos en contexto. ¿Qué está intentando aquí decirnos el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo nos está diciendo, hay que vivir de otra manera. Hay que vivir de otra manera. No se puede seguir siendo un egoísta, no se puede seguir sin escuchar la voz de Dios, no se puede obviar eso que te está dando Dios para ti como algo que te puede producir bien en tu vida. Porque realmente pensamos muchas veces que los mandamientos son un castigo, cuando realmente los mandamientos son un beneficio. Pretenden que tu vida, la mía, sea mucho mejor, que aprovechemos mejor el tiempo. Bueno, el apóstol Pablo dice, tenemos que vivir así, porque el tiempo corre. El tiempo corre. Y todo lo que no hagas ahora, luego vas a darte cuenta que lo has perdido. No se recupera, el tiempo no se recupera. Se pierde. No hay una forma de guardar el tiempo, de guardarlo en algún sitio y decir, bueno, este tiempo me lo guardo para esto. No, el tiempo pasa y estés donde estés, el tiempo va a seguir adelante. Por eso el apóstol Pablo nos habla en este texto del 5, 15 y 17, nos va a decir que
el tiempo existe en dos vertientes. Una, la vertiente absoluta, es decir, el tiempo pasa. El tiempo que vives ahora es el tiempo absoluto, es un tiempo que es objetivo. Tú vivirás, pues, no sé, 70, 80, 100 años, más 120, no sé cómo avanzará la medicina, pero ese es el tiempo absoluto. Pero luego hay el tiempo relativo, que es el que estábamos hablando hasta ahora. Tú en un momento que eres feliz, el tiempo se pasa corriendo, se pasa muy rápido, y en el que estás triste y pasando una prueba, parece que nunca llega a la solución. Esos son los momentos. Y la Biblia tiene dos palabras diferentes para cada una de esas situaciones. Una es el kairos y otra es el cronos. El cronos es el tiempo absoluto y el kairos son los momentos. Tú tienes kairos uno detrás del otro. Entonces, vamos a ver cómo Pablo nos hace ver esta situación. Lo primero que nos dice en los primeros versículos, en el 15 y el 16, es que el tiempo es limitado. Se nos ha dado un tiempo, tenemos asignado un tiempo, y nadie puede cambiar eso. Tú tienes un tiempo en tu vida. A lo mejor te estás pensando que vas a vivir los 120 años, y a lo mejor sales a la calle y un coche se sale de la carretera y te atropella, por ejemplo. O no siempre lo que te mate, sino que cambia tu vida completamente porque te deja inválido. Claro, esto es lo más catastrófico. También es posible que salgas a la calle y en un momento dado te encuentres en el suelo con un billete de, ¿cuánto es el máximo? ¿500 euros? Bueno, eso no los ha visto nadie, ¿no? Bueno, pues un billete de 500 euros. Entonces te cambia, por lo menos el día de hoy, que puedes ir a cenar, a comer o a tener un tiempo con tu familia. Pablo lo que nos anima en este texto es que analicemos cuidadosamente el uso que hacemos del tiempo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Porque ¿qué edad tienes? Que no sabemos cuánto es, pero ¿estás aprovechando? Dice el texto en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo es esa forma de andar? Aprovechando bien el tiempo. El tiempo hay que aprovecharlo porque se pierde. Se pierde, como cualquier otra cosa. Como tiene su caducidad, como cuando compramos un paquete de pescado congelado y sabemos que en un momento dado se va a estropear. Si lo dejamos fuera, menos todavía. Pero tiene un tiempo de caducidad y nuestras vidas también la tienen. Si no lo aprovechamos y nos comemos el pescado, la carne que hemos comprado, eso lo vamos a perder. Por eso el apóstol Pablo nos dice, mirad, analizad bien qué estamos haciendo con nuestro tiempo. De hecho, en el original, en griego es todavía mucho más enfático. Mirad con diligencia, preocupaos ciertamente, porque no hay más. Esto es lo que hay. A ti te he entregado esta cantidad de años. No vas a tener más. Estos días de la semana no vas a tener más. Por tanto, sé diligente y cuídalo. Hay un contraste, como hemos dicho anteriormente, entre el kairos, y en este caso no habla del cronos, pero sí de los días, que es más o menos lo mismo. El kairos es ese tiempo, esos momentos. Los momentos que van a ocurrir, pero que no van a volver a aparecer. Y aquí vemos que el uso que hace el apóstol Pablo de ese transcurso del tiempo, lo dice en que andemos, cómo andemos. Indica esa continuidad de vivir. Además, la forma verbal que utiliza el presente indicativo es hay que andar continuamente pendientes del tiempo. Cualquiera pensaría que somos ejecutivos de una gran marca y que nos jugamos en la empresa el que sea una inversión o sea la otra. Pero es que es realidad que tú con tu tiempo puedes perderlo igualmente. El tiempo que no pasaste con tus hijos no lo vas a recuperar. Podrás utilizar ese tiempo, otro tiempo posterior, pero el que no usas ese día que tenías libre, ese tiempo no lo vas a volver a recuperar. El tiempo con tu esposa, o el tiempo con tu esposo, y que dedicaste, pues no sé, al videojuego, o dedicaste a la televisión, o lo dedicaste a tu trabajo, no lo vas a volver a recuperar. Es así de realista, ¿no? No hay otra cosa, ¿no? Y efectivamente Pablo te dice, no, esto hay que tener cuidado y andar siempre pendiente, con diligencia, mirar que ese tiempo se aproveche. Pablo por eso nos habla del tiempo como si fuera algo que se puede desperdiciar. Por tanto, ¿qué dice en el texto, en el versículo siguiente, en el versículo siguiente, 16? Aprovechando bien el tiempo. La palabra que aquí se utiliza es comprando bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo. Ya que tenéis ese tiempo, guardadlo como un tesoro y aprovechadlo, porque efectivamente lo pierdes. Por contraste, la palabra esta redimir de comprar, lo que nos hace pensar es el valor que tiene el tiempo. Dios te ha dado tiempo, merece la pena que lo aproveches.
Es el mejor regalo que Dios nos puede hacer, el tiempo. Claro, si no habéis vivido una enfermedad incurable, en la cual te dicen, usted no va a vivir, que hablas con las personas que están pasando estas situaciones y te dicen, tenía que haber aprovechado mejor el tiempo. Y efectivamente el tiempo hay que aprovecharlo porque no lo vamos a volver a tener. Por tanto, redímelo, cómpralo, utilízalo, no lo desperdicies, porque si no, te dice el texto, eres un necio. La palabra es más fuerte, eres tonto. No sé si parece fuerte, pero es la palabra que más o menos se podría traducir. Sois tontos si no aprovecháis el tiempo. Somos tontos si no aprovechamos ese tiempo. ¿Cómo se puede aprovechar? No desperdiciando. El tiempo es como si tuviéramos una propiedad y la podemos utilizar para lo bueno, para aprovecharlo o para perderlo. Y por eso la diferencia. Y hay que pensar que la sabiduría de la Biblia, como dice aquí, siendo sabios, tiene un componente completamente práctico. Ser sabio no es tener muchos conocimientos, no tener carreras muy grandes o muy famosas o muy potentes, sino que realmente lo que aquí se está diciendo acerca del tiempo, de la sabiduría, perdón, es que es algo tremendamente práctico. La sabiduría es saber vivir, y saber vivir significa utilizar bien el tiempo. Por eso en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que te dice? El temor de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuanto más aprovechemos y conozcamos lo que Dios quiere para nuestra vida, el tiempo lo podemos aprovechar. Si no, lo que haremos es perderlo. Por eso, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Vamos a unir todo esto. Debes redimir el tiempo. ¿Cómo? Escuchando la voz de Dios. ¿Qué significa? Que aproveche cada momento para hacer la voluntad de Dios, que es lo que veríais en los textos anteriores del capítulo que estamos ahora reflexionando, los versículos del 1 al 16. Entonces, hay que aprovechar el tiempo. ¿Cómo aprovecho el tiempo? Como Dios me dice que lo debo hacer, con temor y conocimiento de Dios. Y así funcionará tu relación en la familia, tu relación en tu vida, tu relación con tus hijos, la propia autoestima personal e incluso la valoración que harás de tu vida cuando llegue el final de tus tiempos, de tu tiempo. Claro, el mundo vive en una desenfrenada carrera por perder el tiempo. Curiosamente, lo que está haciendo el mundo es perder el tiempo. No le gusta vivir el tiempo, porque es un tiempo que no le gusta. Porque vivir así, ¿a quién le gusta? Con todos los problemas que hay en la mente de cada uno. Llegaré a fin de mes, ¿qué pasará con mi relación, con mi pareja, con mis hijos, con mi trabajo? Vivimos continuamente pendientes de eso y lo que es mejor es pasar y dedicarnos a olvidarnos de que existe el tiempo. ¿Y qué ocurre? Pues que se dedica muchísimo tiempo al pasatiempo. Al pasatiempo. Claro, ¿qué es el pasatiempo? Hombre, los que antes leíamos el periódico, es muy costumbre, había una sección que se dedicaba a los pasatiempos, que eran los cuales pues hacías crucigramas, palabras cruzadas, hacías muchísimos tipos de juegos diferentes para que el tiempo estuviese entretenido y te fuera pasando. Los crucigramas, ¿no? Perdón, los crucigramas ya lo he dicho. Los jeroglíficos, que exigían tanto concentración y tanto conocimiento. Pero es que ahora hemos llegado a un momento en el cual nuestro tiempo todavía se consume más en muchísimas otras cosas. Por eso en inglés es curioso que el tiempo se dice, cuando se pierde el tiempo es tirarlo a la basura. Tiras el tiempo a la basura. O incluso en alemán, ¿qué haces? Desaparecer el tiempo. Hacer desaparecer el tiempo, porque claro, el tiempo no se recupera. Entonces, si lo pierdes, ya no lo vuelves a tener. ¿Sabéis que en España el mercado de entretenimiento el año pasado produjo 32 millones de euros? Solamente en lo que representan los videojuegos. La gente gastó una cantidad enorme de dinero para pasar horas en un ordenador y una pantalla. Y ese tiempo que se va pasando ahí, ya no vas a volver a recuperarlo. No estoy diciendo con esto que todo acto de ocio, todo aquello que nos sirva también para estar relajado, para pasar un buen tiempo, sea malo y o esté condenado. No. Pero que hay que tenerlo también ajustado al tiempo que tenemos. No puede ser que absorba tanto de tal manera nuestra vida que olvidemos todo lo demás que el Señor nos ha dado. Se olvidan, o olvidas, no sé, que el tiempo es un don de Dios y que puede desaparecer. Como dice el Salmo 1.3.4, aquel que está realizado en Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua
que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Curioso, en este salmo se está hablando del tiempo. Tú estás enraizado en lo correcto, entonces tu tiempo produce su fruto en su momento. Pero si no, digo que es un tamo que arrebata el viento, es decir, no tienes tiempo, desaparece. Todo lo que hagas desaparece. No tiene ningún sentido nada de lo que haces en tu vida si no aprovechas el tiempo en Dios. Siguiendo a Eclesiastés, nadie se acordará de ellos. No hay nada en tu vida que pueda significar algo para nadie. Y es que cuanto menos nuestro tiempo está aprovechado en las manos de Dios, menos vale nuestra vida. Su esfuerzo quedará en nada, dice Eclesiastés. Y una de las cosas que hay en Eclesiastés, que es un libro de un hombre sabio, dirigido por el Espíritu Santo, pero un hombre por sí ya, un hombre sabio, era efectivamente eso. Todo lo que te esfuerces, si no está en las manos de Dios, será como tirar el tiempo a la basura, como dicen los ingleses. Es una gran responsabilidad el don del tiempo, porque antes de conocer al Señor lo perdíamos sin remedio. Ahora todavía, cuando ya hemos conocido al Señor, creemos que hay otras cosas que pueden llenar nuestro tiempo. Y eso es lo que efectivamente hay que trabajar. Por eso el objeto de Pablo al decir este texto. Dios nos dio la posibilidad de recuperarlo. Bueno, pues hemos dicho que el tiempo no se puede recuperar ya, pero se puede aprovechar. Lo sabéis muy bien. Hay veces que tu tiempo lo estás usando para hacer algo y no sale nunca nada. No funciona. Sin embargo, otras veces también usas tu tiempo y produce algo importante que tú mismo te sientes satisfecho de ello. ¿Cuántas veces te vas a la cocina y quieres preparar unas galletas y te pones a preparar las galletas, dedicas mucho tiempo y luego la galleta no hay quien se la pueda comer? Bueno, el marido que la tiene que probar por fuerza. ¿Y cuántas veces, sin embargo, de pronto te pones a hacer algo, lo haces en aparentemente menos tiempo y sin embargo ha salido un producto mucho mejor? Eso es lo que se puede hacer con el tiempo. El tiempo se puede utilizar y se puede aprovechar. Dice un comentarista que era muy importante aquí en España antes, el hombre ya está en la presencia del Señor, Ernesto Trenchard, junto con Pablo Wickham, pero por su obra redentora, Dios no solamente nos compra a nosotros para hacernos suyos, eso lo sabemos, sino que nos da, que nos liberta y nos devuelve, entre otras cosas, el tiempo. Dios nos da el tiempo. Una vez que el Señor te saca de tu vida anterior, Dios te da el tiempo para que lo aproveches. Ahora tienes una cantidad enorme de oportunidades, dice así. Es decir, la oportunidad dentro de nuestras circunstancias particulares de servirle a Él, de servirle a Él. Ha cambiado todo, del sinsentido al sentido de la vida. Y al tener sentido, tu tiempo se aprovecha. Tu tiempo tiene sentido y va a producir algo que realmente merezca la pena. Para el cristiano es un don precioso que hay que cuidar. Por eso debemos analizar el tiempo y qué es lo que hacemos con él. Así lo consideraba Jesús. Jesús, cuando estaba en la tierra, decía: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús sabía que tenía un tiempo limitado para la obra que iba a realizar. Creemos que más o menos 3 años, no estamos muy seguros de la cantidad exacta. Pero Jesús sabía que cuando eso se acabase, ya no habría más posibilidades. Mientras esté durando el día, hay que trabajar, porque llegará la noche, cuando Él tenga que marcharse, y ya no podrá hacerse. Jesús mismo era consciente de que el tiempo hay que valorarlo. El tiempo hay que valorarlo. Mira tu vida, ¿qué haces con el tiempo? Dios valora mucho el trabajo que realizas cuando decides ponerte en sus manos y utilizar tu tiempo para la gloria de Él. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Dios no se olvida, porque en la mente de Dios, que Él no vive bajo el problema del tiempo, en la mente de Dios tú estás haciendo algo que es aprovechar ese tiempo que te dio. Es como, no sé si podéis plantearoslo vosotros, de que si tú tienes un dinero y te lo piden prestado, se da y es para algo bueno. Dices, merece la pena el préstamo. Cuando Dios te ha dado el tiempo y lo has aprovechado, ha merecido la pena la labor que se está realizando contigo. Y no solamente así, sino que Él lo va a agradecer. Lo va a agradecer. Cada segundo de tu vida estará en el recuerdo de Dios. Dios no olvidará ninguno de tus pensamientos ni situaciones. Incluso nos dice que nuestras lágrimas están en su redoma
Dios guarda absolutamente todo lo que nosotros en nuestra mente, en nuestra vida, hacemos, y Él lo va a agradecer. Bueno, eso vemos que el tiempo es limitado y por tanto hay que aprovecharlo, según ese primer punto que os he planteado. El segundo punto nos dice lo que ya habíamos subrayado en algunos momentos, que es que el tiempo se compone de momentos. El tiempo no es lo que yo me hago de un futurible, de un futuro de decir, voy a cambiar el mundo. Bonito. La verdad es que tiene unos pensamientos maravillosos. Tú no vas a poder cambiar el mundo. Pero sí puedes cambiar el momento en el que estás para que tu situación y la de aquellos que te rodean sí puedan cambiar. Por ejemplo, un sentarte con tu hijo a hablar. Por ejemplo. Tú a lo mejor consideras que son 15, 10 minutos, 20 minutos, pero puede cambiar la vida de tu hijo. Y en vez de que tu hijo termine, a lo mejor la delincuencia de las drogas, puede terminar valorando el cariño de sus padres. Y eso cambia completamente todo el panorama. Porque los días son malos, dice el apóstol. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Hay que analizar los momentos, porque los tiempos son malos. Algunos pensamos ya que el fin se acerca. No porque nos gustaría, que la verdad es que nos gustaría que el Señor viniera ya, sino porque realmente las señales indicarían que el Señor está a punto de venir. No penséis que os estoy dando una fecha porque es imposible saberlo. El mismo Jesús decía que el día no se podía saber nada más que la voluntad del Padre. Pero ciertamente los tiempos son malos. Y lo que Pablo está siendo consciente de lo que nos está diciendo es hay que actuar, hay que actuar. Los tiempos malos lo que nos dicen es hay que aprovechar todavía mucho más el tiempo porque las cosas no van a ir bien. Y como queda poco hay que aprovechar. Por eso es muy necesario discernir la voluntad de Dios. Aquí insensato y necio, lo que veíamos anteriormente, o en este caso el versículo 17, por tanto no seáis insensatos, no seáis necios, la palabra es un poco más floja que la que hemos visto anteriormente, pero la palabra insensato es de aquel que no lo piensa. El necio, de ver que no ves las cosas. Sabio, no sabio, el que está desperdiciando su vida, veíamos anteriormente, dando preferencia a sus intereses y no a los de Dios. Ese es el necio. Y el entendido o no entendido es el niño pequeño, el que no sabe todavía de la vida, que no entiende todavía la diferencia. Sería más literal en este caso el irreflexivo, el insensato. Entender qué es lo que Dios quiere. Ese debe ser el objetivo de nuestro tiempo. Y es que se puede dar prioridad a otras cosas que no son la voluntad de Dios. Eso no es algo que vaya a descubrir ahora. Es cierto que podemos considerar que hay cosas más importantes en nuestra vida que seguir la voluntad de Dios. Yo sé que así, de manera consciente, no lo haríamos. Los que sois creyentes nunca desearíais hacer algo contra la voluntad de Dios. Pero muchas veces nuestra vida manifiesta ese desinterés porque realmente Dios sea glorificado en nuestras vidas. Las cosas, hermanos, ocurren muy rápidamente y cada momento que perdemos es valioso en sí mismo. Yo a veces me acuerdo de momentos que he perdido y de verdad que me arrepiento hasta dónde puede llegar la angustia, ¿no? Pero de haber perdido esas oportunidades. Una persona que va en el tren contigo y te empieza a hablar de Dios y tú no lo aprovechas. Una persona que se te junta en el mercado y que pudiéndole comentar el Evangelio no lo haces, prefieres hablar de otras cosas. O en mi caso, por ejemplo, el Borussia Dortmund, prefiero hablarlo antes que hablar de que Dios te da la salvación, sin darnos cuenta de que estamos perdiendo ese tiempo y que no va a volver otra vez a reproducirse. Me acuerdo que hace años, cuando era muy jovencito, tendría 13 años, le estaba comentando el otro día a Stewart que hice una película. Hice dos en realidad, de actor. La primera se llama Dios cigüeña Dios, fue una película con muchos premios, etcétera, etcétera. Pero en el rodaje de la película había muchas cosas que me hicieron pensar con 13 años. Me hice muy amigo del conductor del camión que llevaba el tema de la electricidad. Para el cine se llevan unos camiones enormes que son generadores de luz, de electricidad, y se conectan para las tremendas iluminaciones que tienen, para el sonido. Bueno, el sonido no es el que más absorbe, pero sobre todo para la iluminación. Y así sentados un día me dijo: Luis, la vida te da muchas oportunidades, pero hay momentos en los que esas oportunidades son especialmente buenas, y si no lo aprovechas, no van a volver a presentarse nunca más. Claro, estábamos hablando del cine, de seguir con el cine, pero realmente
nuestro empeño por una cosa va a depender de nuestros intereses. ¿Qué es cuál es la oferta que nos gustaría que nos viniese un día? El jefe dice, voy a ponerte en un puesto mucho mejor para que lleves una vida mejor, cobres más, porque veo que eres unificado. ¿Qué me interesa? Entonces tú tienes que responder si quieres continuar o no. O las oportunidades que te puede dar la vida en otros aspectos. Una oportunidad laboral. Hemos hablado de una oportunidad laboral, pero de una que te digan, tengo un trabajo para ti, ¿te interesa este trabajo? Ayer, en la reunión de hombres allí en Fuenlabrada, había un chico que estaba buscando trabajo desde hace mucho tiempo. Y resulta que le ofrecen un trabajo en el aeropuerto y le dicen, tienes que trabajar de lunes a domingo. La oportunidad. ¿La debo aprovechar? Él dijo, es que el domingo es el día del Señor, así que no lo voy a aceptar. Vale, otra vez al parque. Llegó un hermano y le dijo, no te preocupes, yo tengo la posibilidad de que tengas un trabajo, mira, puedes hablar con mi jefe. Fue a hablar con el jefe y el jefe le dijo, el que le podía contratar a otro, yo te quiero también de lunes hasta el domingo. Él pensó, podría haber dicho, bueno, si no me queda más remedio, tengo que alimentar a mi familia, pero él dijo que no, con la convicción de que efectivamente el domingo era el día del Señor. Y un tercer trabajo de otro hermano de la iglesia que le dijo, habló con el jefe de ese trabajo, dijo, tú trabajarás conmigo de lunes a viernes desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde. A él le encantó, porque el horario le venía bien y encima el domingo lo tenía para el Señor. Pero el Señor no lo abandonó, todo esto fue en una semana. Pero él fue capaz de aprovechar el momento que Dios le dio. Podía haber cogido el otro, que también fue otro momento, pero ese momento le hubiera llevado a apartarse seguramente del Señor. Sin embargo, le aceptó más el otro trabajo que era el que le dejaba libre el domingo. Y es que el Señor es fiel para dar contestación a nuestras necesidades. De nuestra parte depende el aprovechar el tiempo. Hay que tener fe para aprovechar el tiempo. El cristiano debe aprovechar cada segundo de su vida. No sé si algunos habéis visto de aquí o leído el libro de Momo. ¿Os suena Momo? O quizá los que somos más mayorcillos no suena Momo. Es una peliculilla de una niña que, bueno, podríamos pensar que es una película infantil, pero realmente Momo es una película para adultos. Y yo os recomiendo que si podéis verla, leer el libro siempre es más interesante, pero nos produce más vagancia. Pero ver la película, vais a ver unos personajes, que ya los hombres de gris, que son personas que te quieren comprar el tiempo. Quieren tu tiempo. Dicen, tú no te preocupes, tú dame tu tiempo y yo te doy maneras de evitar pensar en él. Juegos, diversión, no pases problemas con el tiempo, disfruta lo que te queda y ya te llega el día que te vas a morir y ya te ha pasado la vida sin darte ni siquiera cuenta. Estos hombres compraban el tiempo, acumulaban el tiempo. La verdad es que cuando uno ve esta película o lee este libro, estos personajes parecen el demonio. Y es que el demonio quiere que pierdas el tiempo, que no aproveches tu tiempo, que no pienses en otra cosa que en ti y en tu disfrute personal. Y entonces muchas cosas en las que te ocurre tu vida son para que ese tiempo lo vayas perdiendo. Claro, ese tiempo incluso cuando te lo pides para que ni siquiera te diviertas, sino para que realmente sufras, pensando tanto en ti. Es lo que intentan en esta película, este libro, aquellos hombres. No disfrutes de la vida, sino siempre está pendiente de que el tiempo te vas a quedar sin él. No es lo que quiere Dios. Dios quiere que aproveches cada momento de tu vida, sea en el que estás jugando algún juego, sea en el que estás disfrutando de algún tema de ocio, sea de jugar, no sé si te gusta el fútbol o algún deporte, pero también quiere Dios que aproveches el tiempo para que puedas transmitirles a otro el mensaje de la palabra. Pues el tiempo debe usarse para aquello que nos hace felices. ¿Y qué nos hace más feliz que servir a Dios? Y os aseguro que servir a Dios no es un sufrimiento ya para toda la vida. Todo lo contrario. Cuando uno está dispuesto a utilizar su tiempo para servir al Señor, todo lo que hay son beneficios. No siempre es algo agradable desde la perspectiva humana, pero lo que sí es cierto es que es agradable desde la perspectiva de Dios. Y siempre va a dar resultados en tu propia existencia, porque tú vas a crecer, vas a aumentar en tu entrega a Él, vas a comprender mucho más quién es Él y vas a entender mucho más cómo son aquellos que te rodean. Porque no hay nada más sabio que lo que la palabra de Dios te indica en cada momento de tu vida. El libro de la Biblia no es un libro para fastidiar, es un libro precisamente para crecer, para aumentar, para aprovechar cada una de nuestras épocas en el tiempo.
Por eso el tiempo debe usarse para aquello que nos hace felices, para lo que Dios nos ha hecho, porque Dios nos ha llamado a ser felices. Por eso el versículo en Gálatas 6:10 dice Pablo: así que según tengamos oportunidad, usa la palabra kairos, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Estando juntos, disfrutando. La iglesia no debe ser una carga, debe ser un lugar donde crezcamos, nos ayudemos, nos alegremos, disfrutemos juntos. Amén. Por eso es curioso que Jesús, en la mayoría de las cosas que hace, es ir a comer por ahí, con la gente. Jesús estaba al lado de la gente, porque pasaba bien tiempo con la gente, pero a la vez Él enseñaba, Él recibía también en ese feedback lo que los demás le planteaban del amor, por parte que se sintieran amados y también ellos amaban a Jesús. Andad sabiamente con los de afuera, dice Colosenses 4:5, redimiendo el tiempo. Y en 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. Aprovecha el tiempo, no es mala cosa, lo vas a disfrutar. Y cuando llegue el momento en el que tengas que analizar lo que has hecho en tu vida, dirás, ha merecido la pena. Si no, tristemente te ocurrirá como una de las razones que más causa dolor en un anciano. Esto está todo analizado por expertos y psiquiatras y psicólogos. ¿Qué es lo que más le hace a un anciano sufrir? Pensar que no ha valido para nada su vida, porque ha perdido el tiempo. Y puede ser rico, puede ser pobre, pero si realmente su vida no ha sido más que un pensar en mí mismo, un destrozar tu vida echando el tiempo a la basura, entonces es cuando realmente te das cuenta que nada merece la pena. A mí me gustaría que el día que me muriera dijeran que Luis fue como Abraham, murió lleno de días. Cuando se dice que Abraham murió lleno de días es porque aprovechó cada instante de su vida para dar gloria a Dios. Y eso no quiere decir que no se equivocara, que no fallara, que no tuviera problemas, que no tomara decisiones equivocadas, sino que en su mente estaba aprovechar el tiempo para Dios. Y el resultado fue que estemos nosotros aquí, porque si Abraham no hubiera decidido obedecer al Señor, no nos hubiera llegado el Evangelio, por lo menos por esa vía. ¿Cómo? Haciendo el bien, con un testimonio entre los demás de los cuáles son mis intereses, predicar, redarguir, lo que hemos estado leyendo hasta ahora, reprendiendo, exhortando. Bien. Conclusión. El tiempo tiene límite, hemos visto que es un límite. El tiempo se acaba. Cuando acabe esto, este culto no se volverá a repetir. El tiempo se acaba. Aunque tiene ese límite, también el tiempo es una manera de medir el esfuerzo. ¿Estamos consiguiendo nuestros objetivos personales? ¿Estamos yendo a más? Aunque es una convención el tiempo, ya sabéis que el tiempo pues es algo que nosotros nos hemos construido, no podemos medirlo. Y como decía William Einstein, el tiempo depende de muchas cosas. No existe un tiempo absoluto. El creyente debería usar la agenda. A pesar de esto, debería usar la agenda. Esto se veía una pareja una vez que tenían problemas y yo les dije, ¿por qué no ponéis en una agenda lo que vais a hacer? Poneros de acuerdo para tener una charla, tener un tiempo para decir cómo vamos a estar con nuestros hijos. ¿Cuándo vamos a dedicar tiempo a comer juntos? Quitando las fechas, las horas del trabajo, ¿qué momentos vamos a dedicar a orar y a hablar juntos en casa? ¿O cuándo vamos a estar con nuestros hijos para hacer un pequeño culto familiar? Eso debe estar en una agenda. Si no físicamente o con un teléfono móvil, sí por lo menos en tu cabeza. Que sepas que tienes esta hora para esto, esta para esto, esta para esto, esta para esto, esta para esto. No pasa nada si no puedes cumplir, pero que ciertamente puedas utilizar eso para saber si tu tiempo lo estás aprovechando. Y te vas a dar cuenta cuántas cosas puedes hacer con el mismo tiempo que antes tenías y que parecía que no podías hacer absolutamente nada. Por eso el cliente debería utilizar la agenda. Pues nosotros tenemos el negocio más importante de todos. Un empresario sabe que tiene que controlar su agenda y para eso tiene su secretario. Si no tiene dinero para una secretaria, lo lleva a él. Pero sabe que depende de su control del tiempo lo que hará que su empresa vaya bien o no vaya bien. ¿Cómo va tu empresa? Tu empresa eres tú mismo. ¿Cómo va tu tiempo? ¿Realmente puedes decir que el tiempo lo aprovechas? ¿O realmente estás perdiendo el tiempo, tirando el tiempo, de tal manera que cuando llegue un momento dirás, todo esto ha fallado, todo esto ha fallado? Cuando llegue el futuro de tus hijos, cuando llegue el futuro de tu relación de pareja, o cuando lo que te planteaste de futuro en tu trabajo no se cumpla como tú crees que se debería haber cumplido. ¿Qué ha pasado con tu tiempo? El mismo Jesús
nos habla de ser juzgados por los momentos. En el texto de Mateo 25:35 no se tiene en cuenta la forma verbal en la que está escrito el texto griego. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Pero luego el contrario, ¿no? Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Todas estas formas verbales están en el griego, se llama oristo. Es algo que ocurre una vez, pero si no lo haces, no volverá a pasar. Hasta que mismo Jesús nos decía que debíamos aprovechar cada momento de nuestra vida. Lo estamos aprovechando y ese es el desafío de esta mañana. Llega el momento de la verdad. ¿Qué vas a hacer este tiempo? Lo que te queda a partir de que salgas de aquí o antes con el tiempo. El tiempo no es de goma, no se puede estirar. El tiempo no se puede ampliar. El tiempo es lo que hay. Si no lo aprovechas, no lo tendrás más veces. No podrás hacer lo que no hiciste en ese momento, no lo podrás hacer nunca más. Y es que las oportunidades no aprovechadas tampoco volverán. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Quizá te parezca demasiado complejo todo esto, pero deberías pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer hoy? En la comida, en el tiempo que voy a estar con mi familia, o el tiempo que voy a estar solo. ¿Dónde voy a pasar los momentos de este día de hoy y lo que voy a hacer la próxima semana? ¿Qué vas a hacer a partir de esa mañana en el cual ya puedes ir tomando decisiones? Pues una de las dos, o coges tu agenda y la apuntas, puedes coger una agendita o simplemente sin agenda, mentalmente, por la mañana, de tal a tal hora, yo tengo un tiempo devocional con el Señor. Y es un tiempo que nadie va a tocar, en oración, lectura de la palabra. Luego tengo que irme a trabajar. Y en el trabajo, ¿cómo voy a aprovechar mi trabajo? ¿Qué es lo que voy a hacer en el tiempo del desayuno, del brunch, no del lunch? Estar allí con los compañeros. ¿Qué es lo que voy a hablar? ¿Tengo algo previsto? ¿Tengo en mente alcanzar a alguna persona para que conozca el mensaje de Cristo? ¿Tengo la posibilidad de que la pueda invitar a tomar un café? Lo apuntas en tu agenda. Al salir, 6, 7, la hora que sea, voy a tener un tiempo con mis hijos, si tienes hijos. Voy a sentarme con ellos. Voy a hablar con ellos. Voy a ver cómo les va el colegio, cómo les va la vida, qué es lo que sienten, qué es lo que buscan en su vida. Un poquito de tiempo, no muy largo. Un tiempo para juntarme con mi mujer y mis hijos, o con mi marido y mis hijos, y tener una pequeña lectura bíblica. Si no sabes cómo hacerlo, hay un montón de material en libros para poder tener ese momento en el que te juntes con tus hijos y leas un texto bíblico y compartáis ese día y les hagáis ver lo que significa para ti el Señor y lo que está haciendo en tu vida. Dos, otro día, otra cosa que puedes apuntar en tu agenda. Pues, por ejemplo, ahora cuando acabe lo de los chicos y antes de irme a la cama, voy a tener un tiempo para hablar con mi esposo o mi esposa, a ver cómo se siente él o ella. Porque efectivamente la vida es difícil y necesitáis convivir juntos. Pero a lo mejor tenéis también tiempo, en un momento dado, para apuntarlo, os digo, pero que ideas para la agenda, de pensar en, hay un hermano que lo está pasando mal, coger el teléfono y llamarle. ¿Sabéis la de personas que se van de una iglesia porque no se sienten queridas? Porque no se les da un toque de teléfono y que a veces simplemente una llamada de teléfono, que no significa mucho, puede hacer que esas personas se sientan mucho más animadas a continuar. Apúntalo en tu agenda. Puedes apuntar muchísimas más cosas en la agenda. Y también, no se me olvide, tengo un tiempo para sentarme a ver la televisión. Sí, vale. ¿Pero cuánto? La televisión te aporta tranquilidad, relax, quizá pasar muchas cosas, pero que no se convierta en el objetivo de tu vida. El fútbol, los deportes, cualquier otro ocio que tengas, apúntalo. El sábado me toca ir a hacer, pues no sé, lo que guste. Fútbol, pádel, gimnasia, cualquier otra cosa. Pero tenlo controlado, de forma que cuando pase esa semana puedas decir qué tiempo lo has aprovechado. Si ya sabes cómo organizarlo, cosa que dudo, porque yo mismo tuve que organizar mi tiempo, recuerdo que siempre está en mente. El tiempo pasa y hay que comprarlo, hay que aprovecharlo, porque si no, cuando quieras darte cuenta